territorial. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con la clase, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto movimiento armónico simple y hoy vamos a concluir porque nos faltaba una parte. Entonces, ese movimiento armónico simple lo vamos a tener en 2 semanas. Y la otra semana vamos a ver un capítulo que se llama ondas mecánicas. Entonces, vamos a empezar con la continuación de movimiento armónico simple y vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, ya habíamos visto ciertos aspectos la semana pasada, como era la amplitud, frecuencia angular y el periodo. Y vamos a ver hoy otros aspectos que nos faltaron mencionar sobre el movimiento armónico simple. Entonces, por ejemplo, por ahí podemos ver 2 tipos de osciladores cuyo movimiento es un movimiento armónico simple. Esto en el caso de pequeñas oscilaciones, porque por acá tenemos un resorte, en este caso ideal, y que cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke es que él se estira de manera proporcional a la fuerza, o sea, de manera lineal, multiplicada por una constante del resorte. Y acá tenemos el péndulo, que también se comporta como un oscilador armónico simple para pequeñas oscilaciones, para ángulos aproximadamente menores a 10 grados. Si los ángulos son mayores, ya hay cierta diferencia con un oscilador armónico simple. Lo que vamos a pretender en la clase de hoy es explicar el movimiento de estos 2 objetos. Tratar de decir en qué posición se va a encontrar en cierto momento del tiempo. Por ejemplo, imagínense que ustedes inician a contar el tiempo en tiempo igual a 0. Y él parte del punto de equilibrio, cualquiera de los dos. Entonces, ustedes con una ecuación del movimiento podrían saber en qué lugar se va a encontrar la masa en cada instante del tiempo. Si ustedes quisieran saber 15 segundos después dónde se va a encontrar, si ustedes conocen la ecuación del movimiento, lo pueden saber. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar la ecuación del movimiento y explicar los parámetros que tiene ella. Por ejemplo, si ustedes tienen un péndulo como el que se observa acá en la figura de la izquierda, pueden ver que si por abajo pasan una cinta, supongan que él tiene como una tinta y se está derramando pequeñas gotitas, él va a dejar un camino de esta forma. Entonces, de este camino, que es una ecuación tipo senoide, se puede extraer cierta información. Por ejemplo, la amplitud, ¿verdad? La amplitud de este péndulo sería cuánto oscila respecto al punto de equilibrio. Entonces, él oscilaría, si puedo observar donde tengo el mouse, desde esta línea aquí punteada es el punto de equilibrio, justo en el centro. Entonces, él para la izquierda puede oscilar hasta acá. Entonces, la distancia de aquí a acá sería la amplitud, que es la misma que le está oscilando arriba, ¿verdad? En el aire. Y lo mismo para la izquierda, desde este punto hasta acá abajo, sería también la amplitud. Recuerden que la amplitud siempre es positiva, porque es el valor absoluto. No importa si está a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Porque a la izquierda definimos como posiciones negativas de X, pero la amplitud siempre va a ser positiva. También de esta traza que deja el péndulo se puede extraer otra información. No sé si recuerdan el concepto de periodo, que es cuánto tiempo le tarda al péndulo o a la aceleradora o al sistema masa resorte hacer una oscilación completa. Es decir, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense que este punto es cuando él está estirado a la derecha, como se mira acá, ¿verdad? En el dibujo. Este de aquí, lo tengo el mouse. Entonces, el tiempo que le tarda sería avanzar hasta acá
y después hasta acá abajo. Entonces, el tiempo entre este punto y este, ¿cuánto tiempo tardó en dejar esta marca y esta otra? Ese va a ser el periodo. También el periodo lo pueden poner desde el centro, ¿verdad? Desde este centro, pero no sería el primer centro, sería el segundo. Entre dos centros, ¿verdad? Ese también sería el periodo. Entonces, esa ecuación nosotros la podemos dibujar o graficar, como está acá a la derecha. Entonces, aquí está la amplitud, ¿verdad? Que ya la habían visto en el esquema de la izquierda, que es la altura de esta ecuación senoide. Y el periodo, que es la distancia entre dos centros. Igual, como esta curva es simétrica, podría ser la distancia entre dos, estos serían picos, ¿verdad? Lo que está acá arriba, dos picos, o la distancia entre dos valles. Si se fijan la escala que tiene acá abajo, esta gráfica es tiempo, entonces si aquí les marca 5 segundos y acá 10, sería el periodo 10 menos 5, serían 5 segundos. Igual, ¿verdad? Acá también sería lo mismo. Aquí estaría en 0 y acá estaría en 5 segundos. Y acá estaría en 2.5 segundos porque es simétrico. Entonces, acá abajo está esa ecuación. La descripción de esta ecuación es una ecuación tipo senoide, que es seno o coseno, cualquiera de las dos. En este caso es una ecuación seno. Y si se fijan, hay ciertos parámetros, que ahorita vamos a explicar qué significa cada uno de estos parámetros de esta ecuación. Entonces, tenemos esta ecuación, que es x igual a seno de omega t más phi. O sea, esta es la letra griega omega y esta es una letra griega que se llama phi. Entonces, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. X quiere decir la posición. ¿En qué posición se va a encontrar el objeto en cierto momento determinado del tiempo? O sea, con respecto al punto de equilibrio, ¿verdad? Si está a la izquierda, son posiciones negativas, y si está a la derecha, son posiciones positivas. Entonces, acá abajo lo podemos ver ese X. En un sistema masa resorte es más fácil verlo, ¿verdad? Porque el movimiento es más lineal, o sea, está en un solo eje. Como está moviéndose con cierto arco, pero para oscilaciones pequeñas, prácticamente este arco mide la misma distancia que esta línea recta para oscilaciones pequeñas. Es aproximada a esa distancia. Entonces, a esta línea recta que está entre este punto y el péndulo, se la llamará X, como la posición del péndulo. Si se fijan, ese X no necesariamente llega hasta la amplitud, sino que puede ser cualquier punto intermedio. Si el péndulo tiene una amplitud de 5, la posición X podría ser 1. En ese instante de tiempo se encuentra en la posición 1 centímetro. Entonces, esa posición puede variar y depende de en qué tiempo sea medida. Después tenemos A, que es la amplitud, que ya la conocemos, que es la distancia máxima de oscilación. Y esa siempre es positiva. Siempre se toma el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, aunque ahí está a la izquierda, ustedes pensarían que es un valor negativo, pero la amplitud siempre va a ser positiva. Después tenemos omega, que ya la habíamos visto la vez pasada. O sea, acá la vemos en la ecuación. Y es la frecuencia angular. Y si ustedes pueden conocer la frecuencia angular si conocen la frecuencia o si conocen el periodo. Y aquí está la ecuación, ¿verdad? Cómo se relacionan. Frecuencia angular igual a 2pi por la frecuencia. O también 2pi dividido entre el periodo. Cualquiera de las dos es válida. Y t es el tiempo. Entonces, t es un parámetro de entrada, ¿verdad? De esta ecuación. Ustedes pueden decir a los 10 segundos donde se encuentra. Entonces, ustedes van a evaluar acá donde está el tiempo, 10 segundos. Entonces, de esa manera podrían encontrar la posición, si conocen los demás parámetros. Y phi se conoce como desfase. Este último término. Casi no lo vamos a usar. Siempre vamos a tratar yo voy a tratar de que los ejercicios que les ponga que el desfase sea 0. Entonces, este término no lo vamos a omitir. Pero es importante que lo sepan porque la ecuación en el libro aparece de esta forma. Entonces, phi es como a partir de qué momento ustedes, ¿dónde está el péndulo? Por ejemplo, en el inicio, para la posición tiempo igual a 0, perdón, para el tiempo t igual a 0, ¿en qué posición estaba? Si ustedes empezaron a medir los datos de un péndulo cuando él estaba en el centro, entonces este phi vale 0. Es como el ángulo de inicio, digamos. Como por ejemplo, si ustedes tienen una cámara de video, supongan que graban el movimiento de un péndulo, después editan el video y recortan todo el inicio para tratar de que él empiece a oscilar en el centro. Que ustedes su video inicie cuando él está en el centro. Entonces este phi vale 0. Si por ejemplo él estuviera totalmente a la izquierda, ese phi valdría negativo pi medios. Pi medios porque es un cuarto del círculo, pero bueno, eso no es tan importante.
lo que quiero que sepan es que este phi lo que les dice en qué punto inicia. Como nosotros todos los ejercicios los vamos a hacer siempre que inicie en el centro del movimiento, este phi va a valer 0. Entonces ya vamos a ver un ejemplo más adelante con este ejercicio y que se van a dar cuenta que phi vale 0 en el ejemplo que vamos a hacer. Y no sé si tienen alguna duda de esta ecuación antes de mostrarles otro par de ecuaciones del movimiento del péndulo. A esta ecuación se le llama desplazamiento en movimiento armónico simple. Este más significa movimiento armónico simple. Se llama ecuación del desplazamiento o en física se le conoce como ecuación del movimiento. Entonces no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces vamos a ver acá que tenemos, esta ya la habíamos visto y vamos a ver dos ecuaciones más. Una de la velocidad y otra ecuación de aceleración. La velocidad, no sé si algunos llevaron cálculo, ¿verdad? Lo han escuchado en algún momento, en alguna publicación que han leído o algo, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si ustedes derivan esta ecuación de acá arriba con respecto al tiempo, ¿qué sería? O sea, ¿cuál es la derivada del tiempo? De W por T. Sería omega, ¿verdad? La constante que tiene la par, porque es lineal. Entonces, eso sale de esta función. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, acá tenemos, sale el W acá afuera y este seno pasa a ser un coseno. Pero bueno, como no sé si han llevado cálculo y eso, no importa, ¿verdad? Solo se los menciono para que sepan de dónde se obtiene esta ecuación de abajo. Igual es importante que deduzcan eso cuando se conozcan la ecuación, ¿verdad? Y si les hago un examen, yo les voy a poner una tabla de ecuaciones, si la van a ocupar en algún ejercicio. Lo importante es que ustedes puedan interpretar las ecuaciones porque las conozcan, no que se las aprendan de memoria cada una. Entonces, acá tenemos velocidad en X, o sea, tomando en cuenta solo una dimensión. Es igual a la amplitud por omega por coseno de omega t más phi. Entonces, nos da esta ecuación como ecuación de velocidad en movimiento armónico simple. O sea, si ustedes quisieran saber cuánta velocidad lleva el péndulo en cierto tiempo, por ejemplo, a los 5 segundos, ¿qué velocidad lleva? Ustedes evalúan 5 segundos acá y rellenan los otros parámetros. Cuánto es la frecuencia angular y cuánto es la amplitud total. Entonces, ustedes pueden conocer la velocidad. También pueden conocer la aceleración evaluando en la siguiente ecuación. La ecuación de aceleración es esta. Negativo amplitud por omega al cuadrado por seno de omega t más phi. Entonces, si se fijan es negativo. Lo que nos dice ese negativo es que si nuestro péndulo se encuentra al lado derecho, o sea, la posición está en posiciones positivas, la aceleración va a ser hacia el lado izquierdo, porque trata de llevarlo al punto de equilibrio. Y si nuestro péndulo se encuentra en el lado negativo, o sea, en las posiciones del lado izquierdo, del punto de equilibrio, negativo por negativo nos va a dar más. Entonces la aceleración va a ser hacia el lado derecho, hacia las posiciones positivas de X. ¿Puede repetir parte, porfa? Es que miren, que esta ecuación de acá arriba del desplazamiento, o sea, en qué punto él se encuentra con respecto a la posición con respecto a la ecuación de aceleración, como tienen signo distinto, quieren veámoslo en la imagen mejor. Miren, aquí está el punto de equilibrio, ¿verdad? Todas estas posiciones a la izquierda son posiciones negativas. Por ejemplo, acá puede ser menos 1 centímetro, menos 2 centímetros, menos 3 centímetros, menos 4 y menos 5. Todas las posiciones a la derecha son posiciones positivas. Entonces, la aceleración que está experimentando esta masa, cuando esta masa está acá al lado derecho, son X positivas, ¿verdad? Entonces la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea negativa? Que trata que esto vaya para la izquierda. Las aceleraciones negativas mueven al objeto hacia la izquierda. O sea, por eso es que él llega hasta acá y como está experimentando una aceleración hacia la izquierda, es que él se empieza a mover hacia el punto de equilibrio. Es como que ustedes tiren una piedra para arriba. Imagínense que tratan de tirarlo lo más vertical para arriba, pero ¿qué pasa? Justo cuando ustedes sueltan esa piedra, la piedra experimenta una aceleración hacia abajo. En este caso, si ustedes toman su eje vertical, las posiciones negativas para abajo, que esa aceleración es la de la gravedad. Entonces, como ella experimenta una aceleración de la gravedad, esa gravedad trata de llevarla al punto de equilibrio. ¿Y cuál sería el punto de equilibrio? Lo más cerca del centro de la Tierra, ¿verdad? Pero la Tierra, la superficie lo detiene.
Imagínense que aquí ponen como un muro, entonces esta va a acelerar hacia a la derecha, esta masa para acá, ¿verdad? Bueno, esperemos. Va para acá, justo cuando pasa acá para la derecha, empieza a sentir aceleraciones que lo alan hacia este lado, que lo tiran hacia acá. Por eso solo llega hasta aquí. Entonces, pero como aquí no hay ninguna barrera, él puede continuar. Si aquí hubiera como un suelo o una tabla, se tendría, ¿verdad? Chocaría, como pasa con una piedra. La piedra, cuando ustedes la tiran para arriba, empieza a experimentar. O sea, la piedra está en posiciones positivas de su eje Y, pero empieza a experimentar aceleraciones negativas que lo tratan de llevar hacia abajo. Entonces, la aceleración aquí siempre lo está llevando hacia el punto de equilibrio. Y cuando esto está en posiciones negativas, tiene una aceleración positiva que lo tratan de llevar hacia la derecha, hacia acá. Entonces, por eso es que el desplazamiento y la posición tienen signo distinto. Perdón, el desplazamiento y la aceleración. Si tiene posiciones positivas de X, tiene aceleración negativa. Y si tiene posiciones negativas en X, tiene aceleración positiva. ¿Entendieron? Igual eso es algo de un concepto, ¿verdad? De cómo, qué aceleración está experimentando su sistema en cierto momento. Y si ustedes meten los parámetros acá, obtendrían el valor numérico. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de energía. Este sistema tiene energía, ¿verdad? Por estar en constante movimiento. O sea, bueno, aquí hubiera sido mejor que pusiera una foto que se moviera. Él puede llegar hasta acá a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Ya conocemos este movimiento. Entonces, ¿qué energía va a tener aquí? Si se está moviendo, pues se puede asociar a una energía cinética, que es la energía del movimiento, que depende de la velocidad. Y, por ejemplo, cuando está estirado, imagínense que ustedes lo empiezan a estirar y lo llegan hasta acá, la amplitud, que todavía no lo han soltado, que lo tienen agarrado. Cuando ustedes estiran un resorte, ustedes sienten que ese resorte está alando, porque esa energía es una energía elástica acumulada en el material. Entonces, esa energía también se puede medir. ¿Cuánta energía es? O sea, ustedes pueden saber en joules cuánta energía tiene ese resorte cuando lo van a liberar, perdón. Entonces, la energía del movimiento y la energía elástica del resorte pueden ser medidas. Y la suma de las dos es la energía total del sistema. Y esa energía total siempre es constante. Siempre en cualquier punto, ya sea que esté quieto o esté acelerado, va a ser constante. Entonces, ahí tenemos energía mecánica total, que es la letra E, es igual a la energía K, cinética, más U, que es potencial elástica, la energía potencial elástica. Entonces, ahora sustituyo los valores. Energía cinética, creo que todos ya conocen, de física 1, que es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Velocidad en X, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando en el eje X. Más, y la energía potencial elástica es 1/2, esta ecuación aquí se la estoy dando, ¿verdad? No la habíamos visto antes, de la constante del resorte por X al cuadrado, donde X representa en qué punto se encuentra el objeto. En qué punto en qué coordenada. Entonces, de aquí podemos ver, si analizamos este movimiento, podríamos ver que, por ejemplo, en el centro, la posición X igual a 0, ¿cuánto vale X en el centro? Aquí. O sea, aquí no lo marqué, ¿verdad? Pero todo esto, imagínense que es si hasta acá mide 0.5 metros, esta es la posición 0.5 metros. Por acá podría estar 0.4 metros, 0.3 metros, 0.2 metros y 0.1 metros. Entonces, X sub 0, o sea, el punto de equilibrio es la posición X igual a 0. Ese es su punto de referencia. Entonces, en este punto de aquí, X vale 0. Si ustedes evalúan ese valor de 0 en esta ecuación, 0 al cuadrado 0, 0 por K 0, 0 por 1/2 0. O sea, todo este término se les hace 0. Entonces, en el centro no tiene energía elástica. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando un resorte está en su punto de equilibrio, no experimenta ninguna fuerza. Si ustedes lo dejan, ¿verdad? Ahí quieto, un resorte como que esté puesto en la mesa y ya está quieto, como él está en su posición de equilibrio, entonces no hay ninguna fuerza actuando. Si lo estiran, sí, ¿verdad? Pero si ya se está moviendo, ¿qué va a pasar? Que justo en el centro, él tiene su velocidad máxima. Entonces, este término acá se hace grande. Supongan que la energía cinética total es de 100 joules
Entonces, justo en el centro va a tener 100 joules y que corresponden a la energía de cinética por la velocidad. Van a evaluar la velocidad y la masa y les va a dar que esto va a ser 100 joules. Cuando él tiene su amplitud máxima, que está en este punto de acá, toda su energía se convierte en energía elástica. Justo acá se detiene, ¿verdad? No tiene velocidad. Eso se lo pueden imaginar, ¿verdad? Si él va avanzando hacia la derecha y después experimenta un cambio de velocidades hacia la izquierda, ¿qué pasa? Que justo cuando cambia de velocidad, en este punto de aquí, la velocidad es cero. Es como que si ustedes van en un carro, ¿verdad? Van hacia el frente y, por ejemplo, se detienen, van a cierta velocidad, empiezan a frenar, cuando se detienen y después ponen retroceso y van para atrás, justo en ese momento tuvieron que tener velocidad cero. Lo mismo pasa con este bloquecito. Justo va hacia la derecha y empieza a retroceder. Entonces, justo en este punto aquí tiene velocidad cero. ¿Qué pasa? Este término de acá se va a hacer cero, el de la energía cinética. Entonces, toda su energía va a ser potencial elástica cuando está estirado. Y es cuando más energía elástica se siente, si ustedes lo tienen traccionado. Entonces, en este punto, ¿cuánto sería esa energía? Potencial elástica, también 100 joules, ya que la energía es constante. Y, por ejemplo, si ustedes lo tienen acá en algún punto de la mitad, quizás pueda tener 50 joules de elástica y 50 joules de cinética. Lo importante es que la suma de las dos siempre van a dar 100, porque esta E es constante. La suma de estas dos es constante. En este extremo tienen 100 joules correspondientes a elástica y 0 a cinética. Y en medio tienen 100 joules de cinética y 0 joules de energía potencial elástica. En los puntos intermedios es que la suma de los dos les va a dar 100, ¿verdad? Bueno, en todos los puntos les da 100 la suma de los dos. Suponiendo que sea 100 joules. Vamos a hacer un ejemplo después de cálculo de energía cinética, para que lo veamos ya con valores ya reales, no así como ahorita tratando de entender el concepto. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de que hagamos ciertos ejercicios. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 1. Este ejercicio trata de lo que vimos primero, de analizar esta gráfica, este movimiento tipo senoide, extraer datos de la gráfica. Quizás les pongo un ejercicio parecido a este, ¿verdad? En examen, pero con otra gráfica para ver si ustedes lo entienden. Por ejemplo, esta gráfica es de un acelerador armónico simple, donde aquí les da las posiciones, ¿verdad? Cuán separado está del punto de equilibrio, acá está 0, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, está, si ustedes pueden ver esta gráfica, acá llega hasta 10, ¿verdad? Entonces, como hay 5 rayitas, cada una significa que mide 2 centímetros. Entonces acá estaría en el punto de 4 centímetros positivo, o sea, a la derecha. O sea, ese no es el movimiento de la partícula, no hace este movimiento. Este movimiento nos sirve para describirla. Ustedes pueden leer esta ecuación como que en el tiempo cero, la partícula se encuentra en la posición de 4 centímetros. Así podrían leer. Por ejemplo, acá en el tiempo de 5 segundos, la partícula se encuentra en la posición, se sean para acá, de negativo 10 centímetros, o sea, en su amplitud máxima, pero para el lado izquierdo. Entonces así van a leer esta ecuación. Entonces, veamos el ejercicio. En la figura, esta de acá, que es la 14.4 de uno de los libros de texto, este ejercicio lo saqué de ahí, se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia angular de ese movimiento. Entonces vamos a calcular estos datos. Primero la frecuencia. La frecuencia nosotros conocemos el concepto teórico, que nos dice que la frecuencia es cuántas oscilaciones hace nuestro objeto en un segundo, en la unidad de tiempo. Pero en esta fórmula no es tan fácil extraer ese dato, porque ¿cuánto es un segundo de aquí a aquí, verdad? ¿Cuántas oscilaciones hace este pedacito? No se ve tan claro, quizás menos de una. Entonces mejor la frecuencia calculémosla con la fórmula, que es 1 sobre el periodo, porque el periodo es más fácil de leer en esta ecuación. Entonces, como después el periodo lo piden más adelante, esta de frecuencia dejémoslo para después. Primero calculemos el periodo. Entonces, el inciso A dejémoslo hasta aquí, solo planteado. Después, cuando tengamos el periodo, resolvemos el inciso A. Pasemos al inciso B, la amplitud. No sé si alguien me puede decir cuánta amplitud ve en esa gráfica. ¿Cuál es la posición más grande que puede tener ese objeto? 10. Sí, 10, ¿verdad? Acá está. O sea,
si se fijan acá, este punto, ¿cuánto mide? Se van ustedes para la izquierda y dice 10 centímetros. Y también las posiciones negativas, 10 centímetros. Entonces, como esto se le saca el valor absoluto, siempre va a ser 10 centímetros la amplitud. Quizá ahí en esa gráfica no se ve tan claro, pero veámoslo acá, ¿verdad? Que definitivamente eso es 10 centímetros. Por ejemplo, el periodo, ¿dónde está oscilando? La oscilación real es acá, ¿verdad? Pero en la gráfica, ¿dónde se miraría? Aquí, en la altura. O sea, acá. También visto, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese dato nos representa la amplitud. Lick, ¿Sí? con respecto a lo de la amplitud, en el libro sale como un concepto que dice que cuando el resorte es ideal, el rango global del movimiento es 2A. A eso no lo entendí. Es que eso quiere decir cuánto se mueve por todo. Por todo lo que él se puede mover es 2A. Porque, por ejemplo, ¿cuánto es la amplitud? En el ejemplo que estamos viendo dice 10 centímetros. O sea, él se puede mover de 10 centímetros hacia la izquierda y 10 centímetros hacia la derecha. Entonces, la amplitud total, eso no, la amplitud solo son 10 centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto es desde el punto de equilibrio hasta el extremo? Pero el rango que le llaman ahí, el rango es 2A. Es decir, todo su movimiento puede oscilar entre negativo 10 y positivo 10. ¿Cuánto sería eso? 2 veces A. Como A es 10, sería 20, ¿verdad? Entonces, él puede oscilar en 20 centímetros, desde negativo 10 hasta positivo 10. Creo que, bueno, a eso se está refiriendo con el rango. 2 veces la amplitud. Es la oscilación total, pero en física se habla más que todo con la amplitud. ¿Cuánto se mueve del punto de equilibrio? O sea, por ejemplo acá, si esta es la posición negativo 10 centímetros y este es positivo 10 centímetros, ¿cuánta distancia hay entre este punto y este? Son 20 centímetros. Es decir, el doble de la amplitud. 2A, por eso le dicen 2A ahí. ¿Entiende? Sí, gracias. Entonces, pero por ahora nosotros solo vamos a trabajar con amplitud. Entonces, bueno, acá la amplitud es 10 centímetros. Y pasamos al inciso C, el periodo. Entonces el periodo es cuánto tiempo le toma en hacer una oscilación completa. Entonces sería, por ejemplo, la distancia entre dos valles, pero acá no tenemos el siguiente, ¿verdad? No está marcado, no nos dan una gráfica más grande. Entre dos picos tampoco la dan. Entre dos puntos medios sería este y este, pero no, ¿verdad? Aquí solo hay media oscilación. Tendría que estar el siguiente, pero no está porque este no termina. Entonces básicamente sería, aquí está en 4 centímetros, ¿verdad? Empieza a irse hacia posiciones negativas, después a positivas, pero no es este 4 centímetros de acá, el periodo, porque no ha completado su oscilación, no ha ido a la derecha. Sigue avanzando a la derecha y vuelve a 4 centímetros. Entonces empieza 4 centímetros, avance hacia los puntos negativos, llega a 10 centímetros negativos, pasa por el centro, llega a 10 centímetros positivos y vuelve a los 4 centímetros. Entonces todo este eje marcado acá abajo sería el periodo, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Bueno, prácticamente en esa gráfica nos dan un periodo completo, nos dan los detalles de un periodo. Si ustedes van repitiendo ese periodo, ya tienen todo el movimiento del péndulo, pero con uno basta para sacar los datos. Entonces, ¿cuántos segundos hay entre este punto y esta es la derecha? ¿16? Sí, 16, ¿verdad? Entonces, aquí ese sería el periodo, 16, porque aquí algunos se pueden confundir 15, ¿verdad? Pero 15 es en esta rayita negra. Entonces, cada una de las divisiones más pequeñas vale 1 centímetro. Entonces, se le suma este otro de acá y tenemos 16. Entonces, el periodo es 16 segundos. Y luego de eso tenemos que ya podemos calcular lo que nos pedían en el inciso A, sustituyendo el periodo en ese dato. Lo hacemos y nos queda 0.0625 Hz, que son las unidades de frecuencia. Después podemos calcular la frecuencia angular, que es 2pi dividido entre el periodo. Entonces, este ya solo es un cálculo numérico, ¿verdad? Y nos da 2pi entre 16 segundos. Y las unidades ahí tienen que saber cuáles son las unidades de frecuencia angular, que son radianes por segundo. De esa manera se expresa frecuencia angular. 0.393 radianes por segundo. Entonces vamos ahora a ver un otro ejercicio. No sé si les queda alguna duda con este.
Pasamos a otro ejercicio, entonces, ejercicio 2. Una partícula con 2 kilogramos de masa se mueve en una dimensión de acuerdo a la ecuación 2 por seno de 10 por el tiempo. Entonces, no sé si algunos pueden ver que esta ecuación ya nos dan la ecuación del movimiento. Aunque no nos digan x igual a 2 por seno por 10t, sino que aquí nos están diciendo de acuerdo a la ecuación. Entonces, esa es la ecuación del movimiento. 2 por seno de 10 por tiempo. Determine la amplitud, la frecuencia angular, la aceleración en función del tiempo y la energía total del sistema. Entonces, aquí prácticamente estamos poniendo casi en práctica todos los conceptos que hemos visto de movimiento armónico simple. Entonces, lo primero, para poder extraer los datos, aquí el más fácil de extraer es el de masa, ¿verdad? Pero en esta ecuación hay ciertos otros datos que están implícitos. Para eso vamos a comparar esta ecuación con la ecuación del movimiento. Que es esta, ¿verdad? Que ya la hemos visto. La ecuación del movimiento es x igual a seno de omega t más phi. Entonces nosotros comparamos estos datos con los que están aquí a la derecha de la igualdad, a la derecha del signo igual. Entonces, lo que está a la izquierda de seno es la amplitud, sería este 2, ¿verdad? Entonces, este 2 es la amplitud, que es lo primero que nos piden. La amplitud, entonces, comparando con estas dos ecuaciones, sería 2. No nos dan las unidades, entonces nosotros lo dejamos sin unidades. Entonces, frecuencia angular es lo que está a la par del tiempo, lo que multiplica el tiempo dentro del seno. Entonces, este tiempo está siendo multiplicado por 10. Entonces, la frecuencia angular sería 10. No nos dan la amplitud. No, quizás podrían poner radianes por segundos porque son las unidades, perdón, radianes por segundos. Pero como no nos dan unidad acá, sino que simplemente dice 10, pongan solo 10. Después, ¿qué nos piden? La aceleración en función del tiempo. Si se fijan, habría que entonces comparar con la ecuación de aceleración, que igual yo les pondría estos datos en el examen, ¿verdad? En alguna tabla de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ecuación de la aceleración es esta. Entonces nosotros tenemos que escribir una ecuación de este tipo. A partir de esta la podemos escribir. Entonces empezamos, aceleración en x igual a, que sería 2, ¿verdad? Negativo, hay un negativo antes, negativo 2, por omega al cuadrado. Omega vale 10 por 10 al cuadrado. Entonces, negativo 2, o sea, estamos escribiendo esta ecuación ya con los datos, negativo 2 por 10 al cuadrado, que es omega, que ya lo tenemos acá, por seno de omega por el tiempo, omega vale 10, o sea, 10 por el tiempo, o 10 veces el tiempo. Aquí no tienen que poner el puntito de acá, ¿verdad? No es necesario. Aquí ya se entiende que este 10 multiplica el tiempo. Más el de fase. Como acá no tenemos de fase, significa que 0. Entonces le pueden poner más 0. Y ahora terminamos de resolver esto. 10 al cuadrado nos da 100. 100 por 2 nos da 200. Y tenemos un negativo. Negativo 200. Por el seno de 10t. Este más 0 no es necesario copiarlo. Entonces, esta sería la ecuación de la aceleración. Y la ecuación de la energía nos piden que determinemos la energía total del sistema. Entonces, la energía hay dos puntos donde es más fácil calcularla, en el centro o en el extremo. ¿Por qué? Porque en el centro solo tiene este término de velocidad, el otro término se hace 0. Y en el extremo, él solo tiene energía elástica, el término de energía cinética se hace 0. Entonces, yo conozco el extremo, ¿cuánto vale X en el extremo? Sí lo conozco porque conocemos la amplitud. Entonces, lo más fácil sería evaluarla en este punto. Pero nos falta, la velocidad no la tenemos en el extremo. Y no tenemos el tiempo, entonces va a ser muy difícil encontrar la velocidad. Lo más fácil es encontrar este término. Pero el K no lo conozco. Entonces voy a encontrar el K antes. Entonces, este término, lo calculo en el extremo, este término se hace 0. Ocupo el K y la amplitud, el X máximo, el X en su extremo, que es 2. Entonces el K hay una ecuación que nosotros vimos la semana pasada que nos relacionaba la frecuencia angular con K. Y era esta ecuación. La frecuencia angular de un sistema masa-resorte es de K, raíz de K entre M. Entonces, para encontrar K, despejo de ahí. K, omega al cuadrado por M. Entonces, ¿cuánto vale K? Omega al cuadrado. Este no lo hice, ¿verdad? Por eso lo vamos a hacer acá en la mente, más o menos, acuérdense de este dato. Omega al cuadrado vale 10. Perdón, 10 al cuadrado vale 100.
100 multiplicado por la masa, y la masa la tenemos acá arriba, 2. Entonces sería 100 por 2, 200. Entonces K vale 200. O sea, la constante del resorte vale 200, y si quieren le pueden poner unidades de Newton metro. Quizás yo no les di unidades, ¿verdad? Pero como acá el sistema está trabajando con kilogramos, asumimos que todo esto está en el sistema de MKS, si no nos da unidades, o sea, masa, kilogramos, metros y segundos. Entonces, K vale 200 newton metro, perdón. Y evaluamos en la ecuación de energía. Este término se hace 0 y solo evaluamos el término de la derecha. Energía, entonces el término de la derecha sería 1 medio, que es lo que tenemos acá, por K, que ya dijimos que vale 200 newton metro. Aquí se lo voy a copiar en el PDF, ¿verdad? Porque no queda tan claro de dónde sale este 200. Pero es introduciendo los datos en esta ecuación de acá. Y X, como nos interesa en la amplitud máxima, donde toda la energía que tiene el sistema es elástica, potencial elástica, tendríamos que tomar la amplitud máxima, que es 2 metros. Como aquí no les dice unidades, ustedes pueden asumir que es metros porque les dan acá unidades del sistema MKS. O sea, para encontrar algo coherente en energía. Entonces serían, haciendo este cálculo, les da que es 400 joules. Miren, por ahora, yo acá tenía otro ejercicio, pero solo quedan 3 minutos de tiempo. Igual esto se lo voy a pasar en el PDF para que lo revisen. Si tienen alguna duda, me dicen. Si tienen alguna duda corta de este ejercicio, díganmelo ahorita. Y si no, nos vamos a reconectar ahorita a las 11 para las consultas en general, ya con más tiempo. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Y a las 11 se reconectan los que quieran para que tengan alguna duda. Y por ahora, si quieren, pregúntenme algo de este ejercicio. Si tienen dudas de este ejercicio. Sí, yo tengo una pregunta tengo duda en X al cuadrado. X al cuadrado. Sí, ahí. Esta ya es parte de la ecuación de energía mecánica. Entonces, este X al cuadrado, ¿cuánto vale X? Todo este término acá se hizo 0, ¿verdad? Porque nosotros estamos calculando la energía en el punto de la derecha, en la amplitud máxima. Todo esto se hace 0, después nos quedamos con este término. La constante del resorte le encontramos que es 200 newton metros de acá, ¿verdad? Que acá va a estar el cálculo en el PDF. Y X es el de la amplitud máxima. Entonces ustedes acá tienen que sustituir cuánto vale X. Entonces acá tenemos la amplitud que es 2. Entonces yo le puse 2 metros, ¿verdad? Para encontrar ciertas unidades. Entonces sustituyo 2 metros. Y como el X está al cuadrado, esos 2 metros también los elevo al cuadrado acá. Entonces, hacen este cálculo, les da que es 400 joules. ¿Le queda claro? No iba por ahí su duda. Sí, ya, gracias. Bueno, de nada. Entonces, queda 1 minuto con 20 segundos si tienen otra duda corta, y si no, los voy a ver a las 11 para los que tengan otra duda, ¿verdad? Y vamos a hacer, si quieren a las 11, ya con 2 ejercicios más o menos ya se entiende el tema, pero si quieren después vemos el ejercicio 3, y si no igual se los voy a pasar por el PDF. Y me pueden preguntar, ¿verdad? Después los que no se puedan conectar a las 11, que si después de leer el PDF no entienden el ejercicio 3, me pueden preguntar. Entonces, ¿hay alguna otra duda corta de este ejercicio? Lick nos va a enseñar a hacer esa transformación a joules. Mire, como es unidades de energía, si usted sabe que está trabajando en las unidades de sistema MKS, que son newton, metros y segundos, las unidades de energía igual le van a quedar joules. Si no, se puede calcular también. Si quieren lo vemos, si se conecta a las 11, les digo de dónde salen esos joules. Entonces ya queda muy poco tiempo. Nos vemos a las 11 los que tengan más consultas. Y bueno, gracias por haber tenido tiempo para conectarse. Nos vemos luego.